En los últimos tiempos, la procrastinación se ha convertido en un fenómeno de todas las personas. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la necesidad de posponer alguna tarea por alguna situación, ya sea que nos cause algún sacrificio o que nos cause un malestar, y preferimos posponerla y cambiarla por una tarea más sencilla? Este es el tema que hoy les vamos a compartir en Puntos de Fuerza. Sean todos ustedes bienvenidos. Hola Idalí, ¿cómo estás? Hola Marta, un gusto estar el día de hoy con ustedes, saludándolos, recordándoles que nos pueden seguir en Puntos de Fuerza en Facebook y en Instagram. Ahí estamos comentándoles con frases, con cápsulas, con información que sabemos que les va a ayudar. Y el día de hoy este tema es realmente apasionante porque ¿quién no ha dejado de hacer algo y lo pospone y lo pospone y lo pospone? Y a quien no conocemos o nosotros mismos somos parte de posponer absolutamente todo o casi todo lo importante. El día de hoy hablaremos de este tema que seguramente les va a llegar esta información y se les hará importante, y les pido que puedan compartir el video si es que lo consideran ustedes, para que otras personas escuchen y entiendan de dónde nace la procrastinación y también cómo evitarla. Marta. Así es, y para entrar de lleno en el tema, pues bueno, ahí se han validado dos razones por las cuales postergamos las acciones o las tareas que a veces nos marcamos como objetivo o como meta. Una de las razones es porque a veces somos demasiado perfeccionistas. Entonces siempre estamos buscando que las acciones o las actividades que tenemos programadas pues sean perfectas. Y entonces tenemos ese temor de que al momento de realizarlas no se logre tal perfección, y entonces decimos, no, pues hoy no tengo tiempo para hacerla, mejor la hago mañana. Pero lo complicado de esta situación es que ese mañana nunca llega, porque llega el día de mañana y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces posponemos esa tarea. Y una de las razones por las que sucede esto es porque tenemos miedo a enfrentarnos a lo que nosotros podamos sentir. Aquí entra en juego lo que son las emociones. Entonces, al no tener la habilidad de gestionar esa emoción que yo voy a experimentar al no concretar la actividad, entonces me va a ocasionar ciertas emociones displacenteras que no voy a saber cómo trabajarlas, cómo manejarlas. Otra de las razones es porque también esa actividad, enfrentarme a esa acción o a esa actividad, me va a generar un nivel alto de ansiedad. Y podemos mencionar muchísimos ejemplos, ¿no? Pero se me viene a la cabeza cuando tenemos que entregar un informe a nuestro jefe. Y entonces eso nos causa definitivamente un nivel alto de ansiedad. ¿Y qué hacemos? Lo tengo que entregar para el próximo fin de semana, y estamos todos los días tratando de hacerlo al día siguiente. Y es que también esta sensación de no hacerlo, estamos conscientes que nos genera un sentimiento de culpa, o sea, nos da un sentimiento de culpa. Sé que no hacerlo, sé que no estudiar para un examen, sé que no prepararme para una presentación, sé que al momento de no hablar para reclamar un pago, todas estas cosas que dejamos de lado y que hacemos cosas insignificantes o sin importancia, nos va a generar un sentimiento de culpa. Y entonces entra este sentimiento de culpa y entra digamos, la primicia de bajar, nuestra autoestima se ve afectada. Entonces, ¿qué ocasionamos aquí? Un círculo vicioso, ¿verdad? No hago la actividad que sé que tendría que hacer. Esto me genera un sentimiento de culpa y esto va directamente a afectarme la autoestima. Entonces me creo incapaz de lograr cualquier actividad importante que tendría yo que hacer. Entonces aquí es justo como tú lo mencionas, el hecho de gestionar las emociones y enfrentarnos al rechazo, a la ansiedad, al estrés, nos va a permitir poder lograr salir de la procrastinación y lograr terminar una tarea. ¿Qué debemos de hacer para lograr salir de este círculo vicioso que muchas personas en algún momento de su vida han estado, están o estarán? Porque esto es un tema de la vida diaria. Pues lo primero es eso, estar conscientes de que sí tengo
una situación específica con que no termino y que esto me está afectando a mi yo interior, me está afectando mi percepción propia, ¿no? Así es, Idali. Y entonces, fíjate, como tú bien lo mencionas, pues nos perjudica esta situación. Por eso es que no es válida y no la debemos de hacer parte de nuestra vida, porque entonces va a causar un daño a nuestra persona, como tú bien lo indicas, en el autoestima, en el autoconcepto, en querer realizar precisamente esas acciones, ¿no? Entonces, nosotros cuando postergamos las acciones o las actividades que nos hemos planteado, le enviamos una idea errónea a nuestro cerebro. Realmente le estamos diciendo que es mentira y que no es importante lo que tenemos que hacer. Y es muy fácil distraernos con otras actividades. Por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo frente a la computadora, de repente nos encontramos ahí con que voy a checar el email o voy a checar el WhatsApp y perdemos horas, ¿no? Navegando entre las redes sociales y no queremos hacerle frente a la actividad que debemos de hacer. ¿Por qué la debemos de hacer? Pues porque es algo que se tiene que hacer y que se tiene que resolver. No podemos estarlo postergando toda la vida. Va a llegar un momento en que nos vamos a enfrentar. Y si no lo hacemos en el momento planeado, en el momento planificado, pues va a causar niveles más altos de ansiedad, niveles más altos de estrés. Aquí también cabe señalar que no es una cuestión de atención dispersa, porque muchas veces decimos, es que tengo atención dispersa porque tenía que realizar un trabajo y me puse a checar las redes sociales. No es cuestión de esto, ¿verdad? Simplemente es cuestión de que traemos ahí una dificultad para realizar las actividades o las tareas que tenemos en mente. Y fíjate que en esta parte del autoengaño, que es este mecanismo de defensa que utiliza el ser humano justamente para no afrontar la situación a la que es importante afrontar, como hablar de un tema en específico con tu pareja, como hablar con tus hijos de algún tema en específico, como enfrentar también una situación que sé que estoy mal en algo interiormente y no lo quiero ver. Entonces, en este autoengaño en el que nos sometemos, lo que estamos haciendo es dañarnos nosotros mismos, porque usamos como una realidad, una nueva realidad. Entonces, me estoy engañando, no quiero ver, porque si lo veo, lo tengo que enfrentar y eso me causa ansiedad, estrés. ¿Y cuántas personas conocemos que tienen esta situación, que tienen una realidad totalmente ajena a la que es, ¿no? De que no, la clásica persona de cuando hay una infidelidad, por ejemplo, sé que hay una infidelidad, pero prefiero no ver porque eso me va a poner en la situación de tener que enfrentar la situación de la relación de pareja en la que estoy y prefiero pasar y ver otra cosa. Decir, no está pasando, esto no sucede. Fíjate que uno de los psicólogos, Pierce Steele, él determinó que la procrastinación realmente es hacerse daño a uno mismo, es estarnos autoflagelando de alguna manera emocionalmente, y esto va muy unido a la parte de la herida de la infancia, de la humillación, que este capítulo lo pueden ver aquí en YouTube, nos pueden buscar, lo tenemos para que ustedes entiendan también, si tú tienes esta herida, vas a ser propenso a usar la procrastinación en tu vida. Entonces, pueden irse a buscarnos aquí en YouTube. Aquí tenemos en el canal este capítulo para que se informen más y entendamos de dónde nacen las heridas, pero también cómo sanarlas, que eso es lo más importante. Sí, Marta. Así es, Idali. Y bueno, pues por ejemplo aquí dentro de lo que es la procrastinación podemos encontrar 3 fases que precisamente no permiten que nosotros le hagamos frente, ¿no? A tomar acción. La primera de ellas es que percibimos una incomodidad, como tú bien lo mencionas, en el tema de la infidelidad, y pueden ser temas como por ejemplo el entregar una tarea en la escuela, como tú lo decías también, el hablar con nuestros hijos, el pedir un aumento de sueldo, hacerle frente a esas tareas que necesitamos en nuestra vida. A veces los cambios de hábitos, simplemente empezar a hacer ejercicio, el acudir a algún gimnasio o ir con un nutriólogo,
o ir con el psicólogo, ¿verdad? Porque necesitamos de esa terapia psicológica, necesitamos ordenar alguna situación compleja en nuestra vida. Y entonces no queremos hacer frente a esa realidad y como tú lo dices, creamos una realidad alterna. ¿Por qué? Porque la realidad nos va a causar una incomodidad. Otra de las fases es que empezamos a hacer algo secundario. Le damos prioridad a aquello que no es esencial o importante en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ir a hablar con el tutor de mi hijo porque hay una cuestión en alguna de las materias y entonces mejor me pongo a lavar la ropa. Sabemos que es importante lavar la ropa y tener esas tareas diarias, pero hay una jerarquía de importancia en estas actividades. Y la tercera fase es que nos estamos justificando. Cuando nosotros procrastinamos, tenemos la tendencia a justificar nuestras acciones. Es que duré 2 horas en las redes sociales porque necesitaba enviar contestación de todos los que me pusieron like, ¿no? Así es. Me puse a ver la serie y la terminé, las 5 temporadas, ¿no? Porque necesitaba saber qué iba a pasar en el final. Entonces son estas 3 fases en las que entramos cuando nosotros posponemos alguna actividad o alguna tarea. Sí, totalmente. Y es que lo más común es esto, la recompensa inmediata, ¿no? O sea, es mucho más fácil, en lugar de leer un libro que sé que me va a encantar y sé que me va a dejar algo profundo, es mucho más fácil tomar el teléfono y meterme en las redes sociales y estar ahí 1 o 2 horas. Porque la recompensa inmediata está ahí. Ahí mismo veo like, ahí mismo veo si me comentaron algo, ahí mismo veo algo que en la parte cerebral ya se dispara y me hace sentir en ese momento bien, o sea, lo que es la recompensa inmediata. Aquí me gustaría dar algunos puntos en los que cómo salir de la procrastinación. Uno, empezar a observarse, pero observarse, perdón, internamente, la autoestima, cómo la tengo, cómo está constituida, cómo me veo, cómo me percibo. Y darnos cuenta de que si la procrastinación está como eje de tu vida, porque así sucede, pues tomar en cuenta que esto ya es una situación crónica y que muy probablemente necesites ayuda psicológica o clínica y que levantes la mano y que pidas esa ayuda, que te atiendas, porque no va a ser mucho más sencillo salir, sino que si ya ha estado a lo largo de tu vida, darte cuenta que esto necesita ayuda clínica. No sé si quieras hablar de otros puntos, Marta. Claro que sí, Dali. Otro de los puntos es identificar esas acciones o actividades que hemos pospuesto. Es importante que nos demos un tiempo, que nos sentemos, perdón, y podamos hacer una lista de esas actividades. ¿Cuáles son aquellas a las que yo me enfrento y me da miedo, me da ansiedad, me causa angustia el no poder realizar esta actividad, ¿no? Entonces, al momento en que nosotros hacemos una lista, se va a hacer más fácil trabajar con ellas. Claro, y otra sería, ¿qué pasa si fallo? Porque esto es el miedo a fallar. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué sería el panorama? ¿Cuáles serían las situaciones? Bueno, si fallo, ¿qué pasa si le pido aumento de sueldo a mi jefe? Hay 2 opciones, que me diga que sí o que me diga que no. ¿Qué pasa si me dice que no? Bueno, no me va a correr, solo está atento a que yo necesito ya otras necesidades y qué tengo que hacer. Bueno, mejorar mi currículum, buscar tal vez en otra empresa o en otro lugar. Esta situación de buscar el panorama más dramático, por así decirlo, y saber que no sucede realmente nada mal, que es una oportunidad de cambio. Otro de los puntos es hacer un diagnóstico, es preguntarnos por qué no llevo a cabo esa actividad, por qué no la realizo, qué es lo que me está causando esa actividad de estar posponiendo, ¿verdad? O ese hábito de estar posponiendo las cosas. Cuando nosotros conocemos la razón, también se nos va a hacer más fácil, porque entonces ya la identificamos y puedo trabajar con ella y convertirla en una acción para entonces ahora sí dejar de estar posponiendo las actividades. Claro, y otra de ellas sería, por ejemplo, la regla de los 5 segundos. Si no me lleva más de 5 segundos hacerla, hazla. Levantarte, hacer tu cama,
comer, lavar el traste, cepillarte los dientes, limpiar la zona del baño. Si son actividades que no te llevan más de 5 segundos, hazlas en ese momento, no las pospongas. Y esos poquitos cambios te van a llegar, van a lograr grandes cambios. Esa es la intención, porque aquí no es de la nada pasas a hacer todo. No, estos son con procesos chiquitos, pasos chiquitos, llegan a grandes, grandes cambios. Sí, oye, Dali, y aquí nada más hacer énfasis en posiblemente sean actividades de 5 minutos, no de 5 segundos, porque realmente en 5 segundos no tendríamos mucho tiempo para realizarlas. Entonces, nada más hacer Sí, esa. hacer esa acotación. Así se le llama, es la regla de los 5 segundos, pero sí, tienes razón. Menos de 5 minutos lo que te lleve a hacer. Está muy bien. Gracias por la Muy bien. corrección, Marta. Y yo creo que otro de los puntos que podemos mencionar es evitar distracciones. Hay que sentarnos a realizar, o si es de pie, ¿verdad? En el lugar en el que estemos. Es momento de hacer esa actividad, pero sin distracciones. Si yo sé que me distraigo muy fácilmente con mi celular, entonces dejarlo en un lugar que no cause una distracción. Puedo estar lejos del refrigerador o de la alacena donde estén estas galletas o estas papitas, ¿no? Esos antojos que siempre están ahí presentes y que yo puedo decir, bueno, mejor me pongo a comer en vez de realizar la actividad. Entonces, evitar todo este tipo de distracciones que van a evitar que yo llegue a concretar esa acción que tengo pendiente. Claro, y también está el uso de poner fechas límites y a corto plazo. Aquí la utilización de la agenda diaria, no la agenda por mes, que esa te ayuda muchísimo, pero diario poner fecha límite a todas las actividades que tengo que hacer el día de hoy, esta semana y luego el mes, e irme día a día trabajando en cada una de ellas. En este tema también, si es un proyecto largo, dividirlo en partes y ponerlo así. Hoy me tocaría escribir 3 hojas de este proyecto o me tocaría hacer tales actividades que sean pequeñas, porque como les decíamos, los pasos pequeños logran mejor recompensa a futuro. Entonces, justo es eso. Esto va a ir evitando que tú cortes o que dejes un proyecto a la mitad, porque es eso, justo queremos hacer todo ya hoy. Y de aquí me paso a la siguiente, que es usar la técnica de Pomodoro, que esta técnica es enfócate 25 minutos al 100 sin distracciones, como dice Marta, y luego date un break de 10 minutos, este descanso, y otra vez enfócate 25, pero al 100, estar consciente haciendo la tarea. Y eso también te va a llevar a lograr los objetivos mucho mejor y mucho más claro. Marta. Y aquí me gustaría hacer énfasis también en que, por ejemplo, no estamos hablando de que es un trastorno o que es un déficit. Es una cuestión que nos da cierto temor. Entonces, realmente, ¿por qué no realizamos las cosas? ¿Por qué las posponemos? ¿Por qué nos habituamos o nos acostumbramos de repente a posponerlas? Es por esa cuestión de que no hemos generado la habilidad para gestionar las emociones. Entonces, al momento en que yo decida aprender y trabajar en la gestión de emociones, voy a lograr que esta conducta vaya disminuyendo y claro que va a desaparecer. No es algo que ya nos haya marcado o que ya estemos destinados a hacer. Es algo que a lo mejor también lo aprendimos, ¿verdad? A hacerlo y que definitivamente nos ha causado una satisfacción o un placer inmediato, como lo mencionabas anteriormente, Idalí, y entonces pues hay que trabajar. Aquí nosotros les hemos compartido algunas de las técnicas o de las acciones que se pueden llevar a cabo para evitar posponer nuestras acciones o nuestras actividades. Así es, y todo es tema de salud mental. Si tenemos un mejor autoconocimiento, una autoestima alta, va a ser mucho más difícil que la procrastinación y otros tipos de conductas afecten nuestro desarrollo personal. Y como les decimos, todos somos capaces de llegar a ser, pero también de llegar a salir y cambiar nuestro propósito de vida o nuestro ritmo de vida hacia un mejor objetivo. Los invitamos a que acudan a terapia siempre con una persona profesional, pueden checar su cédula, es su deber o pueden exigírsela porque debe de ser una persona que esté preparado para hacerlo
y los invitamos a eso, a que estén conscientes de su salud mental, a que la cuiden, a que la ejerzan, a que la usen y a que esta información ojalá que les haya ayudado para salir de estos cambios que son realmente duros en algunas situaciones, pero que tienen salida, tienen solución. Marta. Así es, y que tratemos de gestionar ese miedo que nos produce el tener que hacerle frente a las actividades que tenemos que hacer. Todo aquello que nosotros nos proponemos en nuestra vida, todas esas metas y todos esos objetivos, los podemos alcanzar. Recuerden que solamente es tratar de enfocarnos en esa tarea y dejar atrás cualquier tipo de distracción y sobre todo gestionar ese miedo y esa ansiedad que nos puede causar el enfrentarnos a esta realidad. Les agradecemos infinitamente su presencia, que nos escuchen, que nos vean y sobre todo que compartan nuestros programas. Así es. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y seamos responsables de nuestros actos. Tomemos acción. Gracias, Marta. Hasta luego, Idalí. Nos vemos la próxima. Bye, bye.